Advertencia, este video fue grabado semanas antes de explicar por qué me fui del MST. Por eso quiero aclarar que ya no estoy en el MST, que jugaré de acá en adelante en Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Online, que tenés los links en la descripción. Y ahora sí, vamos con el video. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la historia de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Online. Habíamos repasado la Copa América 2021 en la que yo, representando a Argentina, me quedé con el título, marcando así un hito histórico en el server, ya que en 3 de las categorías especiales, como eran las batallas de equipos, el torneo de Contra Z y la competición continental previamente mencionada, había estado en 5 finales y ganado 2, pero aún quedaban los de Super Esferas, que develarían quién sería el guerrero definitivo de la temporada 2021-22, y eso es lo que veremos hoy. Recordemos que esta season fue muy diferente a las anteriores, y para tener el contexto necesario podés ir a ver esta lista de reproducción en orden cronológico. En síntesis, a los de las Dragon Balls, solo aquellos que tenían el rango élite, la máxima jerarquía del server, podían acceder. Tanto Tempest, Jannus, Shurek y yo lo teníamos desde enero de 2021 al ser los capitanes de los equipos Heroes, Killers, Warriors e Immortals. No obstante, debíamos esperar a ser 8 para la inauguración. Tendríamos 7 oportunidades y cada campeón se quedaría una junto al rol de Super Saiyajin legendario, que lo clasificaría a pelear por las reales, e iba a ser con ronda de perdedores, es decir que para quedar definitivamente eliminado del bracket eran 2 derrotas. Debido a problemas personales me ausenté las 2 primeras fechas, que fueron el 8 de mayo y el 13 de junio. En un largo recorrido, Tempest venció a Bruno con su Vegeta Blue Evolution y clasificó al top 8 final. Lo mismo hizo el argentino Arkner, quien tomó revancha de su tercer puesto. Ingresé el 11 de julio y aunque no haya clips por problemas técnicos, puedo decirles lo que pasó. Me enfrenté en octavos a Shurek, que para mi mala suerte iba a ser el vencedor de ese día, así que se imaginarán que me mandó a losers y Adrián Gamer cerró mis posibilidades. En agosto, jugándonos la esfera de 4 estrellas, me batiría a duelo contra Blood, que usó a Gogeta GT y Neo Shenron. Cabe recalcar que se jugaba en la Beta X, versión más actualizada de aquel entonces, en donde el Me Estoy Emocionando de Kakaroto de la saga de Freezer se hacía con una barra azul. Actualmente, en la Beta 12 Revisión 3 requiere 2, por ende, elegir entre transformarte, que obviamente no usaba barras de ki como ahora, para el incubrible, el choque de meteoros y el... frente a la Genkidama, el golpe meteórico o el doble cañón, era un dilema que dividía a los Main Goku entre los que preferían el tradicional Super Saiyajin o, debido a los cambios en el meta, la forma base. Además, tanta confianza tenía en mí mismo a estas alturas que hice un Vortex Dash sin siquiera pretenderlo, cuando había tenido que esperar 3 años y medio para siquiera hacer uno en mi carrera. Y como tenía la experiencia reciente del torneo de Contras, mantenía un buen nivel en este aspecto, que me favoreció notablemente. Mi verdugo tenía problemas con el nail de Senko, que sacaba provecho del exploit de la demora, el cual otorgaba super armadura a los golpes, hasta que, usando al querido amigo del canal, se acabaron los juegos. Twin Fox la pasó fatal frente al vigente subcampeón al no saber entender una de las cosas que el Team BT4 cambiaría más adelante con el Clash aéreo. Esto lo expliqué a profundidad en el video que estarán viendo arriba a la derecha. Una vez que en una sucesión de golpes cargados los luchadores empezaban a tocar círculo, siempre salía beneficiado aquel que tuviera menos ki y el otro quedaba paralizado, dando una ventaja crucial en una pelea competitiva en línea como esta. La última llave de octavos tenía un encuentro que me dividía en 2. Por un lado quería que Jannus pasara para que nos crucemos y por otro Black Santi, la promesa de mi equipo, se quedaba inesperadamente con el 1-0.
0, lo que duró poco porque con Majin Buu, el capitán de Warriors, dio vuelta a las cosas. A esta altura seguro que ya han notado los memes de la derecha. Eso es porque los usuarios podían enviar los suyos con el lore del server para que salieran en stream. En ese momento había alrededor de 600 personas y ya eran muchísimos, así que imagínense la magnitud de la que hablaríamos hoy con 5400 miembros que tiene el MST en 2023. Volviendo al tema, en cuartos de final me volvía a cruzar con Adrián de una forma especial. Era hora de poner sobre la mesa cuál de las dos corrientes de pensamiento iba a sobresalir, ya que era una de las pocas veces que alguien quería superarme en mi propio juego. Así que tomé el reto con mucha ilusión y casi me sale un tercer Vortex. Gané, y cuando sacó a la fusión no canónica de la danza Metamoru, no me percaté que se elevó a propósito buscando anular mi defensa a su bola de energía, ya que la hitbox ahí brilla por su ausencia, lo que fue determinante para su empate. Acto seguido me rompió la guardia, me comí un Big Bang Kamehameha y a pesar de mis intentos caí en su trampa al sacarme erróneamente con L1. Del otro lado, de Kevin avanzaba, lo que dejaba un ardiente duelo de peruanos en la semi a favor de Emanuel. En Losers, Senko pisaba fuerte dejando en el camino a dos argentinos, mientras que Twin Fox hizo lo propio con Black Santi encaminándose hacia mí. Uno de nosotros iba a quedar fuera, y dado que ambos éramos partidarios que las mecánicas del juego original necesitaban un lavado de cara urgente al otorgar una superioridad que a nuestro gusto y sin ofender a nadie no merecía ser llamado habilidad por los 3 fotogramas en los que podías tocar círculos, sumado al beneficio de ser el vencedor de antemano con menor energía, íbamos a plantear un enfrentamiento muy distinto al del resto. El que pasara era el que hiciera más contra Z. Acá va ahora Z Counter, yo ya te lo estoy cantando, Soso. Ya vamos con el primer choque, empezamos con el Boca arriba, el primer choque a estos pibes les gusta dar show, y es como gana Meatrox. Ganamos un choque, no puedo creer, no Meatrox, Twin perdió un choque, no puedo creer. Señor, cuidado con esos Z Counter, que no salen. Vortex Dash por parte de Meatrox, espectacular. Que exactamente, que gana el que hace más Z Counter por parte de Meatrox. Twinfo no logra devolver. Patada, Z Counter, nada, castigación, lo salvó la pared. Ganó más esto, así, ¿no? Esquivando y haciendo Z Counter a partir de... O sea, combos a partir del Z Counter, ¿no? A ver, se puede acercar con el Saiyan 2. Ganador, Twinfo por 60 golpes. Se viene. Y la esquivación que no sale por parte de Meatrox. Esto es un 1-1. Meatrox contra Twin Fox, el Boca arriba. Meatrox encuentra la espalda rápidamente. Castigación Z Counter por... ¡Ay, no! Lo activó con círculo. ¿Dónde? ¿Ese es tu Elite? ¿Ese es tu Z Counter? Pareciera, pero bueno. Sí, Kaioken y se termina. Sentido salvaje que casi... ¡No! Tremendo Z Counter por parte de Twin Fox. No, busca el Kaioken pero no lo encuentra. Sin embargo, Twin Fox no sabemos qué hace, qué se come. No logra castigar y se come el guantazo. Castigación por parte de Meatrox. El destino decidió que fuera yo y me viera cara a cara con el chileno. Lamentablemente no supe entender la importancia de su demora que lo había llevado hasta esta instancia y me quedé con el cuarto lugar. Adrián lo sacó y de Kevin con Gohan del futuro Super Saiyajin fue el nuevo legendario. Con la ida de 4 élites, sus espacios eran ocupados por rangos inferiores en busca de la gloria, y en septiembre se dio la quinta oportunidad con la revisión de la Beta X. Se tenía que informar a qué personaje se iba a seleccionar previo al registro en Chalón. En mi caso anoté a Goku inicio, medio y fin. El problema fue que olvidé colocar sus transformaciones, así que tenía que agarrarlos en base. Este detalle no me fue informado, por lo que mi victoria fue anulada. Si bien técnicamente no estaba incumpliendo la norma, debo reconocer que la variación de moveset entre un estado y otro es brutal. Por ende, como fue error mío, nada que decir. Al menos Red Nels fue quien campeonó 3-0, vengándose por los 2 segundos lugares versus Killers en los Global Match. Tenía dos opciones: o seguir intentando como lo estaba haciendo, que evidentemente no estaba dando resultado, o decir hasta acá llegué y reconocer que quizás si quería estar entre los 8 mejores tenía que pedir ayuda. Para que se hagan una idea, desde que tuve el Tenkaichi en mis manos allá por 2007-2008, al instante se convirtió
convirtió en uno de mis juegos favoritos, lo que me llevó a participar de 2014 a 2017 por diferentes torneos regionales de mi provincia antes siquiera de tener este canal de YouTube. Como verán, la calidad de las grabaciones no me dejará mentir. Cuando esa fiebre se acabó, me reencontré con ella en 2020 con el online. Sin embargo, seguía siendo plenamente autodidacta, salvo por algún consejo o tip que me puedan dar. Por ende, me gustara o no, tenía que aceptar que este era el límite natural que podía alcanzar por mí mismo, y ahora necesitaba del resto. Así que me contacté con Twin Fox, los miembros de mi team, Rednels, Marian Max y Black Santi, los transferidos de Immortals a Heroes de Kevin09 y Adrian Gamer, y mi ídolo de la infancia, Soso, a quien ya deben conocer porque salió en mi video de Aprenda a jugar Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 y le guardo mucho cariño y mi más profunda admiración. Me abrieron un mundo de posibilidades del que estaba ciego. Aprendí a leer los combates, mejoré mi setup de combos y redefiní a mis mains. Aquellos que hayan visto mis opiniones acerca del balance de Dragon Ball Z Sparking Meteor sabrán que Kakaroto de la saga de Majin Buu me parece una porquería. No vale la pena usarlo, teniendo al medio que es lo mismo pero mejor, al tener el choque de meteoros y una habilidad útil como el ahora sí estoy furioso frente al inoperante sentido salvaje, la estéril alma Saiyajin y las mediocres técnicas cuya única rescatable es el Kamehameha instantáneo. Y hasta ahí, porque es fácilmente esquivable. Problema que incluye al 80% del roster. El desbalance es evidente, agravado en BT4 con la adición de los de Super al roster. A sabiendas de eso, Soso me dijo que lo use para entrenar, al no tener que preocuparme por lanzar un ataque, ya que no servían para nada, y podía usar la nula carga pasiva de Ki como ventaja en la persecución dragón. Repito, tengamos en cuenta que el clash aéreo no existía, y me gustó tanto esa filosofía que en ese preciso instante me dispuse a perfeccionarlo. Verán, si nosotros damos una patada y tocamos cuadrado rápidamente, seguro estarán familiarizados con lo que pasará a continuación, ¿verdad? Bueno, ¿sabían que si esperan un poco más pasa esto? Con esa herramienta en mente podía crear por lo menos 3 combos en mi cabeza, modificarlos a mi gusto en tiempo real y a su vez que sean efectivos y prácticos. En la beta 12 revisión 3 se le puede sacar aún más jugo, ya que gracias al duro trabajo de los modders hay chances reales de ganar con los 200 y pico, dejando en el pasado tener que agarrar a Cell Perfecto, 17, 18, Broly, Majin Buu o Arale porque si no cagabas. Por ejemplo, las ráfagas de energía de Goku en el juego original se realizaban con 3 barras, mientras que ahora es con 2, lo que le otorga un amplio margen de maniobra y versatilidad. Una vez que los tenía, me quedaba lo más importante: ¿cómo iba a espaldear? Si se preguntan por qué, aparte de dificultar la defensa, es para que los golpes saquen más. Y ahí, Rednels me dio una mano. Me dijo que como yo tenía problemas con el chipeo, o en otras palabras, tirar bolas de ki a medida que uno va cortando el perímetro, que intentara algo más riesgoso con el objetivo de tomar por sorpresa al oponente. Si mantenemos presionado el triángulo al volar hacia el rival, haremos una bolita cargada que tiene 3 variables: la débil, la del medio y la fuerte. La clave era la intermedia, que una vez encajada me daría el tiempo suficiente para acomodarme. Verán esta mecánica con frecuencia por mi parte a partir de este punto. También empecé a practicar con la mayor cantidad de jugadores posibles y me anoté en un Excel lo que me llamara la atención. Me pasaba cerca de 6 horas practicando sin parar y luego otras 2 de análisis, incluyendo repasar videos de sus competiciones previas. Literalmente era Izuku
Deku Midoriya al principio del anime, full tryhard. Aunque no haya clips de la primera ronda, puedo decirles perfectamente lo que pasó el 7 de noviembre, la sexta fecha. Quitaron la ronda de perdedores y me tocó Black Santi. Cometí el error de practicar con la fase 1 y elegir al 3 para que no supiera qué iba a hacer. Claramente fallé y me quedaba el 28 de noviembre como última oportunidad, porque tras 3 temporadas seguidas al hilo, tenía asegurado que me iba a retirar en diciembre de 2021. No sabía si definitivamente o no. Spoiler, fue por un año, hasta noviembre de 2022. Debido a que estaba muy agobiado, con demasiada presión, y sentía que tenía que seguir por lo menos hasta que se conocieran los 7 portadores de las super esferas. Aunque no me obligara a nadie, la pasara mal y en algunos momentos llegara a plantearme seriamente no participar más porque ya no lo disfrutaba y sentía que no era para mí, yo mismo me obligaba a estar, no solo porque había sido mi sueño de chico y sentía que había encontrado mi lugar en el mundo, sino también porque era consciente que tenía una responsabilidad. Durante mi trayecto, a medida que más personas iban conociendo el online, diferentes seguidores me escribían por Instagram, Discord o YouTube y me contaban que quizás no tenían una computadora o que el internet no era lo suficientemente bueno para poder jugar con nosotros y que por eso no se perdían un directo con el único objetivo de verme. Entonces yo sentía que no podía decepcionar a esa gente, así sintiera que lo correcto era dejarlo, y menos dejar tirado así a la organización. Así que si me iba a ir, era como campeón o mínimo habiéndolo intentado todas las chances posibles. Había aprendido la lección y sin importar qué pasara, quería que mi público me acompañe y yo iría con Goku Fin Super Saiyajin 1. Como dije, siempre competí en Budokai Tenkaichi 3 porque era mi sueño de la infancia. Yo soñaba que algún día algo como esto existiera y parece que 15 años después por fin se va a hacer oficial. Y aquel 9 de noviembre de 2021, a falta de 19 días para el 28, sentía que esa era la prueba final. Era mi hora de mostrar la pasión que había cosechado durante años en el momento más difícil. Una cuestión pura y exclusivamente de honor, ver si estaba hecho para estar entre los 8 mejores, porque considero que el que abandona no tiene premio, y ese iba a ser mi último baile. Entonces, ¿cómo me fue? Te invito a que sepas la respuesta dejándome que querés que te muestre el torneo de Super Esfera 7. Ya sabés que mi nombre es Medatrox, ustedes eligieron por mis encuestas de Instagram que este fuera el video seleccionado y nos vemos muy pronto.